palabra, cada uno de nosotros podamos disfrutar de su gloria, entender que la gloria de Dios desciende para hablar a nuestro corazón. Es un tiempo de gloria, conforme dice la palabra de Dios, que Él quiere que cada uno de nosotros podamos entender el reino de Dios, podamos entender el poder de Dios y la gloria de Dios. Cuando pensamos en el reino de Dios, pensamos en el gobierno que Él está accionando en nuestras vidas y que nosotros como sus hijos también podemos desarrollar para que el enemigo, que es artimañoso, no pueda con nosotros. Cuando entendemos el poder de Dios, entonces estamos disfrutando de toda la autoridad que Él nos da para ir contra el enemigo, contra toda acechanza del diablo, contra toda enfermedad, contra toda dolencia, contra toda dificultad. Poder ir en el nombre de Jesús, en poder, empoderarnos. Y cuando pensamos en su gloria, es cuando pensamos que Él actúa siempre para bendecir nuestra vida. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Vamos a meditar en el Salmo 92. Mi hermano Camilo lo leía al comienzo, pero vamos a leer los últimos 3 versículos de este hermoso Salmo. Salmo 92, los últimos 3 versículos de este hermoso Salmo. Salmo 92, versículo 12, 4 versículos, versículo 12 hasta el 15. Gloria sea al Señor. Salmo capítulo 92, versículo 12. Amén. Dice la Escritura: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en Él no hay injusticia. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Pido, Señor, que al meditar en ella podamos avanzar y crecer en la gracia tuya. Poder, Señor, ser fortalecidos por tu amor inefable, por esa palabra bendita que trae siempre aliento a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero saludar a las personas que nos están viendo a través del internet. Este es un día de bendición donde queremos compartir una palabra de ánimo a cada persona, a cada vida que está escuchando y viéndonos en casa a través de su computador o del internet, de la pantalla allí en el internet. Y a mis hermanos en esta noche igualmente gracias, porque juntos podemos recibir la bendición de Dios para nuestras vidas. En esta oportunidad quiero que pensemos en el contacto con el agua viva. Contacto con el agua viva. Y el contacto con el agua viva produce fruto. Produce fruto. Dice la Escritura que el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Antes de que venga el fruto, siempre en una planta está la flor. La flor es un atractivo a nuestra vista. Es algo que atrae una planta. Y luego de la flor viene el fruto. Y por eso termina diciendo, para anunciar que Jehová es mi fortaleza, es recto, y que en Él no hay injusticia. Dios es justo y quiere que nosotros podamos dar fruto. Ahora, el contacto con el agua va a traer vida.
Y cuando hay vida, entonces hay fruto. Un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, dice la Escritura que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, de tal manera que así es el justo. El justo florecerá. El permanecer en Dios siempre traerá frutos de bendición. Ahora, el fruto que da el justo es fruto de bendición. La Escritura dice que hay frutos buenos y hay frutos malos. De tal manera que nuestra vida está puesta para que podamos dar frutos buenos. Si estamos en Cristo, vamos a dar frutos buenos, porque estamos plantados en la casa del Señor. Y entonces esto podemos entenderlo claramente para el desarrollo de nuestra vida. Así como un árbol está plantado junto a corrientes de agua viva, da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero dice la Escritura, refiriéndose también a nosotros, todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Vendrá la bendición de Dios en nosotros. Entonces serán frutos de bendición. La palabra es como el agua viva al sediento. Dice la palabra que es el agua viva al sediento. Y cuando tomamos el agua viva, entonces hay bendición. El agua debemos tomarla diariamente. Es bueno para nuestra salud. Pero para nuestra vida espiritual, diariamente también debemos meditar en la palabra. Una palabra de meditación traerá refrigerio y fuerza a nuestra vida, de tal manera que cuando el enemigo venga sobre nosotros, esa palabra será también de arma, un arma poderosa para deshacer las obras del enemigo. Entonces, cada día debemos tomar la palabra de Dios. Tenemos vida abundante, dotada por los mejores frutos para bendecir a los que nos rodean y a los que nos aman, y poderlos amar igualmente. Para poder dar buen fruto, dice la Escritura, es necesario entender que hay condiciones hermosas que trae la palabra. Es necesario poder dar buen fruto. Necesitamos dar buen fruto. Y por eso está la palabra de Dios para nosotros, para que podamos alimentarnos. Un fruto se caracteriza porque es un fruto jugoso. Posiblemente alguna vez usted ha tomado una fruta, una naranja, y ha querido exprimirla y no sale nada, ¿cierto? Pero qué delicia es cuando tú tomas una naranja y la parte y la exprime y sale casi un jugo, y uno dice, ¿a dónde estaba todo este jugo represado en una naranja tan pequeña? Y puede todo un vaso, digo yo, y puede llenar casi un vaso de ese jugo delicioso, y cuando uno lo toma siente una sensación muy grata. Qué bueno es poder ser buen fruto. Pero ¿qué de esos frutos que de pronto usted parte la naranja y no salió nada? Apenas quedó como, ¿cómo es que se llama esto? Como el chamizo, no sé, bueno, se me fue el término. Seco, algo seco, y no hay fruto. Entonces, para poder dar fruto es necesario entender que hay condiciones en la palabra de Dios, y eso es para nuestro crecimiento. Necesitamos tener crecimiento y un buen desarrollo para poder dar buen fruto. La primera condición es contacto con el agua de vida. Por eso dice la Escritura, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol va a dar buen fruto si está cerca a una corriente de agua. Y cuando la Escritura, a través del Salmo 1, versículo 1, nos habla que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Y lo compara, entonces dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué bueno que cada uno de nosotros podamos estar en contacto con el agua viva, diariamente en contacto, succionando, tomando, adquiriendo el agua viva, para que podamos dar buenos frutos, para que nuestro semblante sea un semblante grato, de bendición, para que no seamos esas personas amargadas y resentidas, porque la palabra de Dios siempre traerá efecto de bendición. Entonces, si estamos siendo bendecidos, vamos para adelante. Cuando viene la dificultad, aunque es necesario muchas veces esforzarnos y avanzar, saber que estamos en victoria y que vamos, conforme dice la Escritura, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, porque estamos plantados junto a corrientes. La palabra de Dios entonces se constituye en la mejor fuente de vida para el buen hombre, para aquel y aquella persona que es bienaventurada, dichosa. Además, otra condición es poder tener una receptividad espiritual. Receptividad espiritual. Cuando pensamos esto, pensamos que también estamos siendo o estamos recibiendo la palabra de Dios. Hoy se habla mucho de semilla, pero semilla, mi hermano, es la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando es sembrada la palabra de Dios en nuestra vida, vamos a dar buen fruto. Entonces, cuando la palabra de Dios está en nosotros, podemos tener una buena receptividad espiritual, de tal manera que podemos entender lo que es grato para nuestras vidas. No queremos, o la palabra de Dios no quiere que el hombre viva por sus emociones, sino que viva porque realmente hay crecimiento en su corazón y que avanza espiritualmente. Por eso la parábola del sembrador establece que la semilla cae en buena tierra y es aceptada y da fruto. Dice la Escritura, mas el que fue sembrado en buena tierra, hablando del sembrador cuando comenzó a esparcir la semilla, dice la Escritura que una parte de la semilla, mientras botaba la semilla, una parte cayó en el camino, la otra entre las piedras, en los pedregales, y dice la Escritura, otra entre espinos, y otra cayó en buena tierra. Cuando la semilla cae en buena tierra, significa que hay receptividad. Por eso puedo preguntar en esta noche, ¿qué clase de semilla eres tú? ¿Somos camino? ¿Qué clase de terreno somos? ¿Qué clase de terreno? ¿Somos camino, pedregal, espino o buena tierra? Si somos buena tierra, entonces, ¿qué podemos pensar? Dice la Escritura que esa semilla que cae en buena tierra da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Quiere decir que entre más cuidemos nuestra vida y la semilla que cae en ella, se dará mayor fruto. Entonces, cuando dice la Escritura, mas el que fue sembrado en la tierra, es aquel, en el Mateo capítulo 13, versículo 23, dice, es aquel que oye y entiende la palabra. Oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, mi hermano, qué bueno constituirnos en buena tierra, buena receptividad, o sea, ser receptivos a la palabra de Dios. Si somos receptivos, la palabra no se va a olvidar fácilmente. Hay personas que son como la semilla que cae en pedregales, o como aquellos que son pedregales, y posiblemente reciben y están contentos y dicen, esto es lo que necesitaba.
y posiblemente están en un auditorio como esto, y cuando salen de la puerta ya empiezan otra vez malgeniados, angustiados, afligidos y todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque la semilla no fue administrada para una buena tierra y se les olvida fácilmente. Conforme dice la Escritura, vienen los aves del cielo y se comen la semillita. Se acabó el gozo, se acabó la alegría. ¿Y qué de aquellos que caen entre pedregales o entre espinos? Es semejante, es igual. Dice que entre pedregales viene el sol y la quema, o entre espinos empieza a crecer, y cuando va creciendo los espinos le ahogan. Entonces aquellos que reciben la palabra, están contentos 1, 2, 3 días, dicen qué bendición, y después se olvidan. Pero los que dan buen fruto, la palabra que da buen fruto es cuando nosotros recibimos, tomamos esa palabra, la atesoramos, la meditamos, seguimos recibiendo más palabra, escudriñando la Escritura, administrando nuestra vida, cuidando nuestro ser, estando alerta, estando continuamente en una relación con Dios. Entonces llega el momento en que esa semilla se convierte en una planta. Esa planta tiene un tallo, ese tallo empieza a producir una buena cantidad de hojas, y luego aparece la flor, y dice la Escritura que da fruto. En Marcos capítulo 4 en adelante habla el proceso de una semilla en crecimiento. Qué importante poder dar fruto. Y para que nosotros podamos dar fruto necesitamos entonces esa receptividad espiritual, que no se convierta en algo que pasa, sino que cada día alimentemos nuestra vida para bendición. Ahora, otra de las condiciones para que podamos dar fruto es morir al pecado, muerte de la vieja vida o de la vida vieja. Antes nosotros teníamos una vida que no era muy agradable, los que estamos en Cristo. Posiblemente tú estás experimentando un momento de dificultad en tu vida y siempre has estado en una vida de temor, de angustia, de necesidad, de aflicción, de dolor, de tanto quebranto. No puedes tener paz en tu corazón. Esa vida la experimentábamos nosotros cuando estábamos en el mundo. Hay una canción que dice: vagaba por el mundo sin fe y sin esperanza, no sabiendo que había un Salvador, que por librar mi alma de pena y de pecado, su vida dio en la cruz por mí. Y luego establece y dice: ahora soy feliz desde que Cristo me redimió. Hoy podemos entender que antes vivíamos o teníamos una vieja vida, una vida llena de pecado, de tal manera que necesitamos hoy afianzarnos en Él para dar fruto. Dice la palabra que es necesario que la palabra venga a nosotros, y si la palabra de Dios llega a nuestra vida, entonces acaba lo malo y empezamos a tener un tiempo o gratos momentos donde esa palabra nos atrae al bien y a la vida. Dice la Escritura en San Juan 12:24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora podemos pensar que también nosotros necesitamos ser como ese trigo, como ese grano que cae en la tierra. Morimos al pecado, pero también vivimos para dar fruto. Amén. Amén. Entonces la palabra de Dios nos dice, bueno, qué clase de tierra somos, pero también la palabra de Dios nos dice qué clase de semilla somos para poder dar buen fruto. En la parte de qué clase de tierra somos es la receptividad espiritual que tenemos para dar fruto. Y en el aspecto de qué clase de semilla somos es dónde estamos colocando nuestra vida para poder morir al pecado, a la iniquidad
y convertirnos en una nueva vida, una vida que dé fruto. Morir al pecado se requiere. Se requiere entonces avanzar. Y es una condición que así como la tierra está preparada para recibir una buena palabra, así también la palabra de Dios está en nosotros para dar fruto. Y entonces también podemos ser esa buena semilla que cae en buena tierra, y esa semilla necesita morir para convertirse en un buen fruto, en una buena planta y en un buen fruto. En otras palabras, otra condición importante es permanecer en Cristo. Y lo establece diciendo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces ya no lleva a una posición como aquellos que entendemos la importancia de morir juntamente con Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, una fusión hermosa entre el Señor, nuestro Señor, nuestra vida, una relación que agrada al Padre para que podamos permanecer en bendición. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora entonces hemos sido libertados, dice la Escritura. Hemos sido libres del pecado. Qué bueno poder entender esta palabra clara que lo expresa en Romanos capítulo 6, versículo 22. Habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese fruto se llama santificación. La Escritura dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces los que estamos en Cristo se conoce que es un fruto de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero los que no están en Cristo no van a dar un fruto de santidad o de santificación, sino que su fruto va a ser de dolor y de perversidad. Traerá consecuencias difíciles y fatales. Pero si estamos en el Señor, vamos a dar buenos frutos, y ese fruto es un fruto que se llama santificación. Y la santificación traerá bendición a otros. Pero hay otra expresión que encuentro en la palabra de Dios, que es la expresión amargura, que también puede dar una condición de dificultad a otros. Si usted es una persona amargada y tiene ese fruto de amargura, usted va a contaminar a otros con su amargura. Pero si en su vida hay santificación, usted va a santificar a otros con su santidad. Santidad es que está apartado para la bendición. Amargura es que está resentido, adolorido, lleno de contiendas. Y la Escritura dice en Hebreos capítulo 12, versículo 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay contaminación cuando hay amargura, pero también hay una transmisión de vida y de gloria cuando hay santidad. De tal manera que podemos ser vidas de bendición. Necesitamos avanzar en la vida cristiana, y para que esto sea real en nuestra vida, cada día es necesario esforzarnos y luchar contra la maldad que a diario quiere rodearnos para impedir las bendiciones de Dios. Todo cristiano fiel que es un discípulo del Señor está siempre siendo acechado por el enemigo. Por eso es necesario mantener nuestra vida de bendición. No sea que nuestro fruto no sea bueno. Cuando nuestro fruto es bueno, entonces
los demás se deleitan, pero el enemigo quiere quitarnos la vitalidad de los frutos. Por eso podemos avanzar en la bendición. Y es verdad, conforme dice la Escritura, que cada uno de nosotros debemos ser vidas disciplinadas para dar buen fruto. Si no hay disciplina, no hay buenos frutos. Algo que caracterizaba la tribu de Dan es que eran muy estrictos en su disciplina, en su comportamiento, y se caracterizaban por esto dentro del pueblo de Israel. Cada uno de nosotros debemos caracterizarnos por ser vidas disciplinadas, en cada día poder acudir a la fuente de agua viva inagotable y poder refrescar nuestro ser, para que igualmente podamos estar dispuestos para toda buena obra. Y cuando habla la Escritura de disciplina, muchos piensan en castigo, pero cuando entendemos la palabra disciplina, viene de la raíz también de discípulo en el latín. Y cuando empezamos a entender que la disciplina es una acción que se va adhiriendo a mi vida, en mi comportamiento, entonces va a ser de bendición. Y por eso el escritor de Hebreos en capítulo 12, versículo 11, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero dice: después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Necesitamos ser disciplinados para poder recibir fruto apacible de justicia. Y ese fruto apacible de justicia puede traducirse en bendiciones abundantes, porque Dios es justo. Dios mira nuestro accionar. Por eso dice la Escritura: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y podemos pensar, ¿qué estamos sembrando? Mi hermano, en este tiempo, cuando se habla de los cultivos y cuando se habla de todos estos aspectos de la siembra y de la cosecha, en este tiempo, y como ha sido siempre, pero en este tiempo más que en otros tiempos, la persona necesita estar muy pendiente del día de fumigación, del día en cual va a deshiervar o a quitar la maleza, del día en el cual es necesario rociar si está muy escasa la lluvia, rociar las praderas o los senderos o los sembrados. También debe de estar presente los tiempos, si hay buen calor o no hay buen calor, y entonces todo eso necesita esfuerzo para que los frutos sean buenos. Así que nosotros debemos estar siempre pendientes de cómo nos estamos desarrollando. Cuando estamos cimentados en Cristo, siempre tendremos buenos frutos, y ese fruto se manifiesta en bendición en todos los periodos de nuestra vida. Por eso en el Salmo 92:12 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Y el versículo 14 dice: aún en la vejez fructificarán, aún en la vejez estarán vigorosos, y aún en la vejez estarán verdes. Así que en Cristo debemos entender que siempre habrá buenos frutos. Y algo importante: solo crece en buena tierra. Cuando cae la semilla en buena tierra, da fruto, y da fruto en abundancia. Ahora, lo hermoso es que hay mucha variedad de fruto en el creyente. La variedad del fruto. Dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y qué bueno entender el fruto del Espíritu Santo.
nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo y nuestra acción con nosotros mismos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 3 áreas de nuestra vida que deben estar dando fruto continuo. Relación con Dios. Cuando pensamos en una manera de afianzar nuestra vida, podemos pensar, ¿cómo está mi vida espiritual? Relación con Dios, fruto de vida espiritual. ¿Cómo está nuestra vida familiar? Relación con los que están en casa, con la esposa, con los hijos. Pero también podemos pensar, ¿cómo está mi vida ministerial o mi vida cristiana? Mi relación del ministerio, de la acción. Y esto va a destacarse los frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Algo hermoso es que estos frutos son sin defecto. Dice la Escritura, contra tales no hay ley. Y en Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amén. Todo buen fruto proviene de Dios, para que podamos entender que cuando dependemos de Él, siempre el Señor traerá bendición, porque estamos dependiendo de su palabra, y siempre lograremos grandes bendiciones en nuestra vida, y otros se deleitarán para bendiciones, se deleitarán para poder tener también bendiciones en sus vidas y poder compartirlas a otros. Entonces nosotros podemos ser portadores de bendiciones para bendecir a otros, para que otros también bendigan a otros. Porque cuando somos fruto de bendición, es un fruto jugoso, que deleita, que trae bendición. Dice por eso la Escritura, en Santiago 3:17, y con esta porción quiero terminar esta meditación. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, cuando entendemos que es espiritual, es primeramente pura, después pacífica, luego amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, no hay por ahí punticos negros que están dañando el fruto. Es hermosa, es pura, es pura. Y el Señor emplea en esta porción 2 aspectos que dañan un fruto: la incertidumbre y la hipocresía. Seamos buenos frutos, demos buenos frutos para la gloria del Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a decir, Señor, aquí está mi vida. Quiero dar buen fruto. Yo le invito, mi hermano, a que diariamente estemos en contacto con el agua viva. Cuando estamos en contacto con el agua viva, entonces se produce frutos. Y qué hermosos frutos. Frutos hermosos. Frutos de bendición. Cuando nosotros somos como el árbol plantado junto a corrientes de agua, entonces siempre vamos a dar fruto a su tiempo, y nuestra hoja, nuestra vida, no vamos a ser como por ahí, como tamo que arrebata el viento, sino que vamos a estar siempre vigorosos y verdes, como la bendición de Dios sobre nosotros. Padre, gracias, porque hoy tú, Dios, has hablado la importancia de ser vidas con fruto de bendición. Gracias, Señor, porque es nuestro deseo que en ti y que en mí permanezca la gloria, esa gloria que proviene de ti. Así conforme tú dices, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Queremos estar unidos a ti para dar buenos frutos, y queremos permanecer junto a las corrientes de agua viva que es tu palabra, poder cada día meditar en ella de día y de noche, para ser árboles con buenos frutos, para ser vidas llenas de buenos frutos.
y que el fruto del Espíritu sea una realidad en nosotros, que podamos tener tu amor, el gozo tuyo y la paz tuya, porque tenemos relación contigo, que podamos relacionarnos con los demás, Señor, paciencia, benignidad y bondad. Gracias, Señor. Mansedumbre, templanza, que sean nuestras vidas, para que podamos afianzar nuestro corazón y nuestra mente en ti, Señor. Gracias por tu amor. Ayúdanos a avanzar en ti, Señor. Ayúdanos a ser creyentes, cristianos, hombres, mujeres, con buenos frutos, Señor. Padre, perdona muchas veces, Señor, que dejamos de lado el alimentarnos del agua viva, de las corrientes de agua viva. Tu palabra dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Señor, que podamos ser esos cristianos que diariamente tenemos una relación contigo hermosa, clara, diáfana, pura, que podamos adquirir de tu pureza para bendecir a aquellos que necesitan de ti. Ayúdanos, Señor, a estar firmes, sin fluctuar, sino que permanezcamos en tu gloria y en tu gracia, avanzando en victoria y en bendición. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, y que penetra, Señor, a lo profundo de nuestra vida, para que podamos ser, Padre, fortalecidos, y para que podamos crecer como buenos árboles, Señor. Padre, bendigo mis hermanos que están aquí presentes. Bendigo mis hermanos que están a través del internet. Declaro gloria y bendición sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores.